Hola, muy buenas noches, felicidad para todos en este jueves 26 de junio del 2025. Estamos nuevamente aquí en AIB Televisión para 8 poblaciones del suroeste de Córdoba y enseguida le vamos a explicar otras más. Rumbo a los 150 años, la historia rescatada. Hola Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Preparado para contar más historias? Sí, preparado para contar una historia. Más historia de la que hemos vivido en profundidad el fin de semana con el tema de la Virgen de la Consolata. Yo creo que nos ha hecho llorar más de uno, ¿no? Sí, numerosa la cantidad que vino, ¿no? Yo creo que... Más que el año pasado. Se habla de que fue una de las más numerosas, o sea que... Yo pondría en duda eso. ¿Sí? Yo pondría en duda, pero bueno. ¿Con qué la comparás? ¿Te acordás de un día? No, porque a mí me hablan de que en otro año, y me ha constado cuando yo vivía en Catamarca, una vez vine a San Pacho y esas 20.000 personas que acusaban a mí me sorprendió, pero 20.000 personas son 10 cuadras. Por eso. Son 10 cuadras, acá no había 10 cuadras, había 4 cuadras, 5 como mucho, y aproximadamente caben 700 personas por cuadra. Ese cálculo no lo sabía. Y muy apretado ya cuando la gente va de codo a codo caminando y casi cuando vos haces el tranco hacia adelante y esquivás chocarte el de adelante, sí, son 1.000 por cuadra. No pasó eso. Pero supongamos que hayan sido 1.000. Vamos a regalar 1.000, en 4 cuadras son 4.000. Bueno, entonces voy a tener que achicar un poco el buque. Ponele con mucho lujo, con mucha buena predisposición en todo el festejo, entre todo lo que han caminado estaban los puestos y la gente que estaba ya presenciando la misa puede haber habido 7.000, 8.000 personas. Bueno, lo que sí no se contempla, que eso es difícil calcularlo porque lo he aprendido en Catamarca en el festejo de la Virgen del Valle. Sí. Hay mucha gente que va pasando por la ruta, toma un café en la YPF, entra porque se entera, porque las chicas, las despachantes de la full le dicen, che, mirá, están celebrándose la Virgen de la Consolata, alguien le conozca, vengan en 10 minutos y se vayan, eso se cuenta, porque durante un minuto, al tiempo que estuvo, puede haber pasado. Claro. ¿Me entendés? Eso también se cuenta. Bueno, yo conté 10 combis, conté 2 coches de doble piso, y es más, en un tono revanchista, se lo refuté al padre Osvaldo Leones porque es un poco lo que yo le había marcado hace unos años, basándome en mi experiencia en Catamarca, que este año había 2 coches de doble piso, que son 55 personas por cada uno de 50, y había 10 combis, que las 10 combis tienen más o menos entre 10 y 13 personas, y había un mini coche de 22, de turismo. Claro. Eso más o menos, como dice la vieja palabra, entre pito y flauta, ponerle unas 300 personas que se movilizaron en esos vehículos. O son vendedores o vinieron a presenciar la Virgen, la misa, el hecho en sí religioso, y había mucha gente en auto, que nos consta. Sí, eso justo dijiste algo que yo quería notar. Había autos estacionados, por ejemplo, todos en hilerita, en las distintas manzanas de la población, ¿no es cierto? Hasta 4, 5, 6 cuadras alejadas de la plaza. Sí, Nunca había visto tanta 4, 5, hasta 6 cuadras, sí. Indudablemente que si vos decís que otra época hubo más gente, posiblemente no estaban todos vehiculizados como estamos ahora, ¿viste? No. Eso fue para mí impactante. Bueno, hay una famosa frase que la hablé con el padre Miguel el domingo pasado, el padre Miguel Hipermayer. Nosotros tenemos 110 años de que San Pacho es la patrona espiritual de los sanpachenses. En 1915, León XV, porque el Papa actual es León XVI, León XV declaró la Virgen de la Consolata patrona espiritual de San Pacho. En uno de esos años, hoy no lo voy a traer para el programa que viene, no recuerdo bien la fecha porque son muchos datos, el padre Chinoto expresó una famosa frase: había tanta gente que se podía caminar por la cabeza de todos ellos. Esa frase quedó célebre y me la contó el padre Miguel Hipermar y yo le leí, que él dijo un día, había tanta gente en la procesión que uno podía caminar, por eso era un poco lo que yo te decía de la marea humana, cuando se van chocando codo a codo. Pero bueno, entró en la historia la Virgen de la Consolata, obviamente que sí, y después que hay un lazo muy fuerte, porque, a ver, permítanme a mi caso personal. El padre Chinoto, cuando vino a San Pacho, era piamontés, era de Turín. De ahí eran los Bertes, de ahí eran los Bonda, de ahí éramos nosotros, la familia Boé,
Yo calculo que antes de 1908, que mi abuelo Pierino se vino de Turín, debe haber entrado a la catedral y veneraba ya a esa Virgen. Sí, y por algo se vino a la Argentina, a la misma tierra donde estaba la Virgen de la Consolata. Y después que la historia también cuenta que tanto los medios como nosotros, los Donda, les encantaba ir. Yo tengo registro que el abuelo Pierino le encantaba ir a los campos estos de la zona, porque los primeros dueños de campo, los primeros que empezaron a laburar la tierra fueron piamonteses como él. Dicho de otra forma, eran todos zampachenses, se encontraban como en casa. Claro. Entonces tiene que haber, bueno, eso genera mucha emocionalidad. Yo te digo la verdad, yo lloré un montón de veces. No tengo vergüenza en decirlo porque me hace acordar a mi abuelo. Y les ha pasado a todos. Don Gervasio Capelletti, toda la familia de ustedes, los Donda, Berté, bueno. Juan B. Medeot. Todos. Berté, Donda. Por eso digo que está muy ligada. Vamos a ver, Raúl, y vamos a ver si lo logramos para el programa, de lograr ahí Mirta Furlan, el muy buen tino, ha estado en Italia, en la Catedral de Turín, que ya se la estamos mostrando enseguida con Darío, y hay videos caseros de cómo es la catedral para que ustedes puedan ver y decir, bueno, y hay otra historia, que hay un zampachense que hace un mes atrás estuvo en Italia y fue a buscar los orígenes familiares. Y bueno, que es más o menos un lugar cerca donde viene la familia Raúl. Esa es una modalidad que todos deberíamos buscarlo. Por eso yo siempre digo que le pido a Dios y a la Virgen de que me dé el desahogo emocional antes que me vaya de este mundo, como te pasó a vos yendo a donde nació la familia Medio, al noreste de Italia. Tener la oportunidad de ir y estar parado físicamente, en mi caso, donde mi abuelo Pierino Boe vino, que sería Turín, claro, donde está la Virgen de la Consolata. Bueno, otros buscarán. ¿Cómo era la localidad donde vino tu familia? Cormons. Cormons. Bueno, la historia que vamos a contar el próximo jueves de otra familia de acá, de que un amigo nuestro, personal, fue a zampachense, conocido por todos, fue a Crauglio, así se llama voy a saber quién es. Bueno, vamos a contar esa historia porque estuvo parado en el bautismal donde lo bautizaron a su abuelo, que se llamaba Santiago, pero el apellido lo digo el programa que viene. Bueno, todas esas experiencias vividas como esta persona que vamos a contar, la deberíamos hacer, si la posibilidad económica te la da, ir todos. Y sí, se puede. Vos estuviste en Italia. Es lindo hacer eso. Alfredo Osana no hace mucho estuvo en el lugar de origen de la familia, con los hermanos y que han llorado a moco tendido, como decían antes. Es un momento muy fuerte, es volver, poner los pies donde nuestros abuelos y bisabuelos se vinieron de allá para acá. Sí, yo no tuve tanta suerte de encontrar algún ancestro mío en Cormos. Solamente, bueno, recorrimos el pueblo y ni siquiera pude encontrar a ningún Medeot, ¿no es cierto?, como ancestro mío. Pero fuimos cuando viajó mi primo Nelson Medeot, él obtuvo el acta de nacimiento de Domenico Medeot, donde figuraba que ha nato el 3 de abril de 1870. Entonces, esa acta que yo tengo, fidedigna en mi poder, es algo, es muy orgulloso, ¿no? No, que es el origen de la familia, obviamente, como me pasa a mí, por eso digo que todos estos lazos los tenemos que vivir todos, porque son cosas muy fuertes. Y yo creo que en el caso de lo que somos piamonteses, donde viene la Virgen de la Consolata, se acentúa mucho más porque sabemos que nuestros ancestros vinieron precisamente de la capital de la región del Piamonte, que era nada más y nada menos que Turín, la ciudad de Turín, a la cual, bueno, el año pasado estuvo Flavio de Andrea y Jorge Daniel Macor con sus esposas, tuvieron los 4 en Turín y bueno, fue una experiencia hermosa. Seguro. Y este año el viaje que está organizando la Iglesia Católica de San Pacho, ya van 10 matrimonios, son 20 zampachenses que también van a poner los pies en Turín y bueno, obviamente no deja de ser algo hermoso para todos los piamonteses. Así hemos arrancado rumbo a los 150 años, la historia rescatada, programa número 41 de este 26 de junio del 2025.
Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. M&M Verduras, servicio variado y seleccionado de verduras, hortalizas y frutas, provisión mayorista, alimentos congelados, toda la línea de alimentos envasados, el mejor servicio en Zampacho, Lavalle 571, podés llamar al 03582 40 71 17 o si no 40 71 71, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. La colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380.
Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, San Pacho. Buenas noches, querida audiencia de Arcoíris Visión. Bueno, hoy vamos a tocar otro tema que es muy importante para nuestro pueblo, como fue correos y telégrafos, como así lo titula el libro del centenario. Y para hablar de eso tenemos antecedentes ya que figuran en la historia del correo, de que había una estafeta en el año 1877, o sea, 2 años después de la fundación del pueblo, que unía la villa de Achira con San Pacho. De allí tenemos algunos dueños de las estafetas que fueron Tomás Cravero y también Miguel Delgado. Y luego vamos más adelante, vamos a ver que el correo estaba separado del telégrafo, que luego se van a fusionar. Dentro del correo teníamos al primer delegado, que fue el Ignacio Pancorbo, y dentro del telégrafo José M. Prosper. Luego se fusionan y llegamos a los distintos, que voy a citar aquí a varios nombres de los distintos delegados que hubo desde el año, aproximadamente el año 1920, como fue Cejas, Antonio Lucero, que fue presidente de Atlético, Juan Díaz, Perini, Rogelio Alberto Feliu, Abel Guillermo Medina, Wilfredo Américo Servio, Calixto Alfredo María y Roque Marcelo González. Y ahí paramos hasta el año 75. Pero para hablar de estos, tenemos aquí una figura muy distinguida que es mi amigo, que es Horacio el Uruguayo Osana. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, la teleaudiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, bien. Por contar algo de lo que pasó en aquellos tiempos, porque yo voy a hablar algo a partir del año 1956. O sea, yo tenía 13 años cuando yo ingresé al correo. En ese tiempo yo había aprendido con esto, este manipulador aquí, que es este mismo, que lo conservo como reliquia, en lo de Don Otto Cócaro. Y yo cuando entro al correo, había tres candidatos para entrar, pero don Wilfredo Américo Servio, como yo sabía el telégrafo, me propuso a mí y me hace entrar. O sea que ahí entras ahí a los 13 entré años. al correo, a los 13 años de edad. Ya había empezado el secundario, pero resulta que como Carlitos Saglione, no sé si los que tengan un poco más de canas se deben acordar, Carlitos Saglione y el Alberto Giordano se fueron a estudiar a Córdoba, entonces ahí recién pude empezar yo el secundario a los 17 años, porque ellos se fueron a estudiar medicina a Córdoba. Claro. Bueno, y entré como mensajero, y el mensajero tenía ¿cómo es que se llama? La función de llevar los telegramas y las cartas expreso, que era lo que más rápido demandaba eso, porque claro que te corte, era un servicio rápido. Rápido, claro, porque el expreso tenía su diferencia con la certificada. Sí, era más simple. Y el precio también era más caro, porque en ese tiempo no existía la tecnología que en este momento hay. O sea, qué sé yo. Ahora vos viste el celular y todas las más en coche, todo lo desplazaron. ¿Sabes cuántos empleados había en el correo? 16.
16, mirá la magnitud de esta empresa. 16 empleados había. Y los teléfonos, en ese momento había pocos, ¿no es cierto? En teléfono había 6. 6, mirá vos. 6. O sea, estaba hablando de la década del 50 vos. La década del 50, sí. 6 teléfonos. Entonces, quiere decir que ustedes suplían, hacían toda la comunicación del prácticamente toda, sí. Bueno, yo estuve de mensajero hasta la edad de 18 años. En 18 años los carteros eran el Enrique Arenas, que le decían el Fiaca, al Santos Claver Pérez, no sé si vos te acordás. Sí. Bueno, ¿también estuvo acá? Vino del Río Cuarto, claro. Era jugador de Correo y Telecomunicaciones de Río Cuarto y jugaba al básquet para Gorriones de Río Cuarto y estrenaba con los del Atlético. Sí, perfectamente. Y el Gordo Carnero. Ajá, no sé si alguno, ustedes sí, algo lo conocía. Ese vino de Córdoba, trasladado acá. Bueno, cuando yo cumplo los 18 años, me nombran cartero a mí. ¿Por qué? Porque a Santos Claver Pérez, como era del Río Cuarto, lo trasladan allá. Ajá. Entonces yo empiezo a ser cartero. Bueno, y ahí en el trabajo primero vamos cuando eras mensajero. O sea, bueno, ahí habla un poquito de los telegramas, cómo eran las... Eso es bueno. El telegrama es generalmente lo que más se usaba eran las cotizaciones de todos los productos, ya sean de cereales, por ejemplo, había quien vendía huevos, gallinas, para el lado de Mendoza, fardos, todas esas cosas, porque Mendoza era muy comprador de todas esas cosas. Y bueno, y yo repartía todos los telegramas, incluso cuando había un casamiento, era quedar bien también con... Exactamente. Había un telegrama de lujo que era muy bien, El telegrama era un servicio caro, me acuerdo que se cobraba por palabras. Por palabras. Sí, me acuerdo que mi papá me decía, tenés que suprimir, a veces se suprimían los artículos, las preposiciones y se ponía, compré, qué sé yo, vacas y el precio, nada más. Sí. Se suprimía muchísimo. Había que suprimir porque mientras más largo era más costado. Y el servicio era caro, ¿no? Era caro, sí. Y nosotros, los mensajeros, trabajábamos hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque los demás iban a las 8 y nosotros hasta las 9 por las dudas que viniese algún telegrama de fallecimiento o de alguna cosa así, digamos, de algún accidente, alguna cosa de esa. O sea, una urgencia. Y yo me recuerdo que voy a hacer un poquito de historia porque a lo mejor ustedes no saben, pero el radio iluminado de San Pacho, que estaba a cargo de la usina de Pasoli Hermano, ¿no es cierto?, empezaba en el Boulevard Sarmiento por Rivadavia hasta Banco de Córdoba. Doblaba ahí, iba hasta la plaza, y de la plaza llegaba al Boulevard Sarmiento y el Boulevard Sarmiento a la calle Rivadavia de nuevo. Ese era. Yo me acuerdo cuando tenía que llevar un telegrama, qué sé yo, a la calle Castel, allá, o al Pueblo Nuevo, qué sé yo tenía una linterna, un foco grande, que me manejaba con eso. Me acuerdo que le compré la primera bicicleta a don Jerez, un auxiliar que había ahí, y yo le puse el nombre la Guillermina. De Guillermina. Me acuerdo, uruguayo, en mi infancia me acuerdo, por ejemplo, te voy a decir, en la década del 60, 63, no, 64, 65 pienso que era, y yo, nuestra plaza tenía solamente 3 faroles, bien pobre, ¿no? Una luz muy pobre. O sea, está totalmente oscura. Oscura, o sea, porque no daba los motores. Vos te recordarás cuando
cuando daban el cine, que venía la luz el domingo a las 6 de la tarde. Claro, sí. Teníamos que escuchar los partidos de fútbol, qué sé yo, con el radio batería. Yo me acuerdo iba a escucharlo allá en el Gringo Capricho. Por eso, los que tenían radio en ese tiempo. Los que tenían radio. Sí, era toda una odisea, nada que ver con lo que vas a Bueno, ahora, ¿no? entonces cuando lo trasladan a Santo Clavel Pérez, yo dejo de ser mensajero y paso a ser cartero. Perfecto. Y bueno, y siendo cartero había 3 repartos, ¿no es cierto?, que los dividíamos, pero en ese tiempo venía todo por correo. Venía desde las cartas simples, certificadas, me acuerdo, mandaba la Thomson y esos catálogos de zapatos para que compraran. Claro, y eso mandaban muchos. Mandaban vos vieras. Los diarios, pues, el que se suscribía también lo mandaban por correo. Así que salíamos con las carteras, cargábamos 3, 4 veces. Pero no todos los diarios, por ejemplo, el Comercio y Justicia era uno. Comercio y Justicia era uno, La Prensa y La Nación. La Nación. Nada más. Los otros, El Mundo. No, todavía no. Pero empezaban a aparecer en San Pacho, perdona que y ya empezaron a aparecer también los canillitas. Que iban a repartir las revistas. Claro, eso me acuerdo yo. Claro, bueno, vos estabas. Claro. Que iban a recibir las revistas y algunos diarios. Claro. Como decís vos, varios eran repartidos por el correo. Claro. Bueno, y después, no sé, okay. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, se lo estamos contando para Arco Iris Visión. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, San Pacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761.
Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. M&M Verduras, servicio variado y seleccionado de verduras, hortalizas y frutas, provisión mayorista, alimentos congelados, toda la línea de alimentos envasados, el mejor servicio en Zampacho, Lavalle 571, podés llamar al 03582 40 71 17 o si no 40 71 71, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. La colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho.
continuamos hablando de correos y telégrafos. Y aquí, para nuestro placer, tenemos a un invitado de lujo que ha trabajado muchísimos años, creo que 45 años en el correo, al señor Horacio el Uruguayo Osana. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que para nosotros, como digo, empezaste Horacio contando, para que ustedes tomen la dimensión de la función del correo. Todo el sistema de comunicación que teníamos las personas era por escrito, a mano alzada, se ponía en un sobre la bendita y legendaria carta que ustedes están viendo en la imagen. Todo circulaba por ahí, salvo, como dijo Raúl, unos pocos beneficiarios en San Pacho que tenían el teléfono. Yo, por ejemplo, en casa en la década del 70, recién el papá tuvo 62, creo que 63, el papá adquirió el teléfono. Yo creo que vos también contaste que ya en esos años tuvimos, pero en la década del 50 había 5 o 6 teléfonos. Sí. Entonces yo le quería mandar una carta a mi novia, el Raúl a su hijo, todo se redactaba a mano alzada, se lo ponía en el legendario sobre. Y el Horacio lo ponía en una cartera de cuero, Horacio, que colgaba acá, llevaba la pila de sobre, llegaba a las casas y nos tocaba el timbre. Y lo cargábamos 3 veces la cartera. 3 veces por día. 3 veces, sí, a la cartera, porque no. Lo dejamos, veníamos el correo, cargamos de nuevo y volvíamos a salir. Una pregunta, Horacio, porque como dice él, el Pele a lo mejor desde Buenos Aires me quería mandar a mí una revista El Gráfico, la mandaba en un sobre. Me quería mandar un folleto de propaganda de un auto, me lo mandaba en sobre. Y también las cartas de amor. ¿Te ha pasado, Horacio, que cuando llegaba una carta de amor te la han rechazado si te la han tirado? Si me habrán, las novias, si me habrán esperado. O sea, pero te esperaban. Sí, te esperaban como sea, era un hecho muy, muy agradable para las novias. O los novios claro. también, ¿no? No, pero aparte, pero una cosa. Vos ahora, en décima de segundo, yo acá en Argentina, vos le mando un audio WhatsApp a una mujer en Japón, en Singapur, y en 2 segundos está allá. Las cartas tardaban 15 días, hasta 20 días. ¿Cuánto tardaban? No, depende. No, porque había muchos trenes. Claro. Entonces, más o menos 4 días, 5, dentro del éfido de Argentina central, digamos, ya si es más al sur, así sí, ha de demorar mucho más. Y como le explicabas al Raúl también, ellos hablan de expreso, eran los tipos de servicio. Estaba la carta simple, que vos pagabas un monto, como le explicaron ellos, estaba la carta expresa, y los telegramas, como dijo el Raúl también, eran muy cortitos. Murió fulano de tal, o mañana a las 5 de la tarde arriba Raúl me dio, y mientras más letras tenía, más costaba. Seguro. Exactamente. Seguro. Claro, había, estaba el servicio de expreso, que la diferencia con la certificada era el siguiente. Eso contalo vos cómo era el servicio. Y bueno, las certificadas las lleva al cartero. Sí. O sea, venían en el mismo tren. Sí. Pero, por ejemplo, llegaba a las 3 de la tarde la certificada, se repartía el otro día. En cambio, el expreso apenas llegaba, se repartía. Y obviamente pagaban más por eso. Claro, claro. Y la simple al otro día. Aparte, tenía mayor prioridad en la salida de los trenes. Con la correspondencia, le daban prioridad a salida a eso. Claro. Acá en San Pacho, en esa época que vos hablabas, ya teníamos los 5 ramales del ferrocarril. Y eso era un progreso total para esto. Claro. Porque, bueno, vos ahora nos tenés que contar dos cosas. Primero, cuando fuiste de telegrafista, cómo era el sistema de transmisión. Y la otra pregunta después te la hago. Yo entré al correo ya sabiendo esto, con el alfabeto Morse. Porque esto se usaba por signo de puntuación. Por ejemplo, cada letra tenía su puntuación. Por ejemplo, la A, punto, raya, la B, raya, 3 puntos, la C, raya, punto, raya, punto. Y así sucesivamente. Y vos armabas la palabra. Porque lo único que tenía ferrocarril y correo. Ferrocarril tenía para despachar los trenes, para todas esas cosas, ¿no es cierto? Y nosotros. Pero por ejemplo, si vos querías
escribir vaca con B corta. ¿Cómo lo hacías ahí? Y lo hacía con la B corta, porque también tiene sus puntuaciones. Pulsalo como pero lo que pasa es que... Pulsa vaca ahí, por ejemplo. Oh, qué nivel. Ese es el sonido. Permiso, Horacio. Ellos... No, pero... Bueno, tenés vos que lo sabes manejar. Yo peco. Era constantemente, Raúl quiere explicar eso. No, yo no lo toco. Él ponía el dedo sobre esta cuña y tac, como dicen, un punto, 2 líneas y un punto, 3 líneas y un punto, significaba la construcción de una palabra, y formaba la palabra. Ese es el alfabeto Morse que ustedes están viendo en la imagen. Claro. ¿Qué era lo más difícil, Horacio? ¿Ah? ¿Qué era lo más difícil de escribir? Porque esto era rápido. Era rápido, sí, había gente que transmitía rápido. Y había que tener una audición muy fina, ¿viste? Por eso yo, como empecé chico, no me olvidé nunca. Yo estudié telégrafo con Donato Gócaro. Claro. Y entré al correo ya sabiendo telégrafo. Por eso don Wilfredo Américo Servio dice, no, vamos a poner a este porque ya está encaminado. Queremos ser un poco, Raúl siempre consecuente. No, aparte sí, siempre me ponían a tapar agujeros a mí. Claro. ¿Por qué? Porque me ponían a veces de telegrafista o por ahí faltaba un ventanillero porque rendí de auxiliar y de telegrafista, ¿viste? Entonces me ponían por ahí de telegrafista, por ahí de auxiliar de ventanillero, por ahí en expedición, o por ahí me ponían a cubrir los trenes a la Bulaye, que lo cubría San Pacho. Empezamos en Jahuel, Malena, San Basilio, Punta del Agua, Delia María, el rastreador, Huanchilla, Punta del Agua, Fray Cayetano Rodríguez y la Bulaye. Íbamos dejando en cada pueblo la correspondencia de que, porque todo lo que era para el ramal de la Bulaye, todo lo enviaban acá. Claro. Y acá... Era línea troncal. Claro. Por eso. Esa parte de tu trabajo que de estafetero, no sé si se llamaba así, que vos en ese momento me dijiste hace unos días o esta mañana que lo hacía 3 veces a la semana y después el otro día regresabas. Sí, ¿cómo era eso? Bueno, íbamos, por ejemplo, nosotros de acá íbamos a Chira. De Achiro veníamos y de ahí salíamos a la Bula y llegábamos a las 11:30 de la noche allá. Y el otro día salíamos esperando el cuyano que traía toda la correspondencia de Buenos Aires, nos cargaban a nosotros para toda la parte del Río Cuarto, para la parte porque nosotros hacíamos un poco como estamos en un lugar epicéntrico, ¿viste? Nos cargaban y teníamos que... ¿Y la correspondencia que te venía de Buenos Aires, venía por el Pacífico o por dónde venía? Acá. ¿Cómo por el Pacífico? ¿Por el tren del Pacífico? Sí, por el tren San Martín. El San Martín, que venía de allá de Maquena. Venía, claro, de Maquena. ¿Vos recibías, y te anticipabas en cierta medida a Río Cuarto mismo? Claro, porque a Río Cuarto no llegaba directamente. Hay que marcarle algo a la audiencia, ahora sí, Raúl, lo siguiente. La empresa nacional de correo y telecomunicación, el logo que está mostrando Darío, era una empresa del Estado Nacional, como es Aerolínea Argentina, como es el Ferrocarril Argentino, tenía su propia estructura, tiene su amoblamiento, sus edificios propios y vehículos propios que eran amarillos, que todavía conserva el logo oficial, en los cuales esos vehículos eran proveídos en diversas regiones para cubrir todo el país, una estructura grandísima, obviamente en todo el país. Y bueno, a San Pacho obviamente no era distinto, bien digo, le tocaba cierta estructura, por eso ellos salían en los autos también. Sí, no sé si ya lo dije, pero éramos 16 empleados nosotros. ¿Se acordan los nombres de ellos? Sí, todos. A ver. Y estaba don Lindoro Oliva, el padre de Guillermo Oliva. ¿El abuelo de Guillermo médico sería Raúl? El abuelo y el padre del abuelo. Cierto que don Oliva también estuvo. Tránsito Buchiniz.
Sí. Era guardaguino. El Gringo Ganser era también guardaguino. Don Bahía era auxiliar. Jerez, auxiliar. El Lalo Travaglia, como es, el Colorado, le decíamos nosotros. Sí. Él era telegrafista que después tuvo de auxiliar también. El Chicho Bossi, pobre Chicho que murió, tuvo... Párate, quieto. ¿La Armando Vega no estuvo también? Sí, la Armando también, pero entró a la postre cuando yo dejé de ser mensajero, creo que entró él o Capricio, el Raúl. Raúl Capricio. También tenés otro Travaglia, el Alfonso. Bueno, también entró porque el Alfonso entró después porque él estaba con el intendente Pelser. ¿Te acordás que manejaba la barredora? Claro, el la Alfonso. barredora. Sí. Ahí entró, sí. Ahí. Sí, Alfonso. Y después cuando dejó la barredora, él entra al correo. Entre cosas, sí. El coso. Y Donato Cócaro también. Y Donato Cócaro era telegrafista. Bueno. Sí. O sea, bueno. Sí. Y Y después había un transportista, don Tomasito Siger. Tomasito, sí, gente. Sí, ¿Te acordabas? Sí, me acuerdo muchísimo. Bueno, él llevaba con un caballo y una carreta y un carro, sí, llevaba todos los sacos y atendía todos los trenes con un empleado de correo. Bueno, vamos a hacer otro corte. Se lo estamos contando para Arcoíris Visión. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, San Pacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, San Pacho, Córdoba. M&M Verduras, servicio variado y seleccionado de verduras, hortalizas y frutas. Provisión mayorista.
alimentos congelados, toda la línea de alimentos envasados. El mejor servicio en Zampacho, Lavalle 571, podés llamar al 03582 40 71 17 o si no 40 71 71, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. La colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Bueno, continuamos con otro blog más, porque bueno, acá tenemos una persona muy
especializada y en el tema, y bueno, no te rías, Sí, buen cartero. pero buen cartero. Cartero, Se lo sabía todo. Se las conocía todas. Las cartas en qué Bueno, llegaban. venían en sacas. Sácale ya, ese era el nombre. Sacas. No me podía acordar ahora. Sacas. Que venían, eran de una lona gruesa, Ajá. se ataban con una carátula y se precintaban con plomo, para que no sean alteradas y abiertas y fueran a cosas. Hay un detalle, Osvaldo, ya que decía Osvaldo Santini, vos, Horacio, Sí. lo único que no se podía mandar era plata. Sí, valor declarado. ¿Sí? Se podía Lo que mandar. hoy es Western Union, escuchen eso, ¿no? Lo que hoy es podía Western mandar Union, plata? ¿soy yo? Sí, mandaban valor Yo creía que no. declarado, la plata, lo ponían y ponían en un sobre azul Sí, sí. y se sellaba, eso lo hacía el jefe. ¿Solamente el jefe? Y sí, eso lo hacía el jefe, pero lo llevaba el estafetero y ¿Y entraba. cómo declarabas el monto? Ahí, Ciego, porque ahí. el correo, si se perdía, el que pagó la carta y mandó el dinero, No, te hacía un problema. nosotros los cuidamos como quien dice, hacerse pin de cama. O sea, eso, ¿y tenía seguridad eso? Sí, 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 Porque sí. vos supongo Porque que- iba aparte eso. Iba- Muy. Pero que en una encomienda aparte seguramente. Sí. Y la vía era el mismo ferrocarril, Sí, también sí, no había sí, otro. todo. El Western Union de hoy. Sí. Y sí, el Claro, Western no, eso no lo sabía, creía que Sí, estaba sí. prohibido. No. Pero eso fue hasta determinado tiempo, me parece. Sí, hasta que yo salí, eso existió. Bueno, porque pero yo me después- fui en el tiempo de Macri, cuando Macri privatiza el correo privatiza, lo compra Macri, el padre de... La concesión. Franco. claro. Sí. Franco Macri. Entonces, qué sé yo, me quisieron hacer trabajar todo el día. Yo en ese tiempo ya tenía el Uruguayo de Deporte. Y ya le dije que no, entonces me indemnizaron y me fui del correo. Y te jubilaste. Pero trabajé 36 años ahí. Horacio, antes que nos vayamos y agradeciéndose siempre que Raúl te trajo, nombrarle al Raúl y a mí y a la audiencia, sobre todo que están escuchando por la familia que vos nombraste, compañero, ¿cuáles fueron los 4 o 5 puntos de correo que hubo en San Pacho? Vos, Raúl, dijiste. Bueno, primero yo entré ahí cuando en la jefatura